Muy buenos días a todos. En nombre de Asimpress les doy una cordial bienvenida a esta charla que es parte de nuestro ciclo de eventos del primer Cyber Print and Pack 2020 que organiza Asimpress junto a sus socios. Esta tarde les queremos presentar reducción de costos por errores de packaging, presentado por Mundesk y que será impartida por Simón Vilches, que es Sales Manager de LATAM, y a Juan Ignacio Torre, que es Partner and Sales Manager en North America. Antes de comenzar, les quiero solicitar que las preguntas las hagan vía el chat y las responderán al término de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me hacen saber si ven bien la pantalla. Les agradezco si me levantan un dedo. Sin problema. Solo para saber si se ve la pantalla. Muchas gracias. Está perfecto. Gracias. Todo bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sumarse. Vamos a dar inicio al webinar que se titula Reducción de costos por errores de packaging, automatización de procesos de diseño. Quiero agradecer a Asimpress y a mi coautor Simón en la presentación de hoy. Voy a comenzar, mi nombre es Juan Ignacio Torre, voy a comenzar con la presentación y Simón va a continuar. Un poco lo que vamos a estar viendo esta tarde se refiere puntualmente a los errores de etiquetado, errores de packaging. Primero vamos a definir el problema, luego vamos a tratar de ofrecer estimaciones que buscan cuantificar qué tan graves son estos problemas y finalmente vamos a proponer una solución disponible hoy por hoy para atacar el problema. Si me dejan avanzar, les comento que cuando uno habla de errores de etiquetado o de packaging, se nos puede venir a la mente imágenes como la que están viendo en este momento. En la imagen número 1, por ejemplo, a alguien del proceso de packaging se comió un par de letras y la sopa termina siendo menos apetitosa, como ustedes ven. En el segundo caso, la diferencia de un medicamento que trata los problemas intestinales. Algo similar ocurre en el caso del tercero. Y finalmente, en el último caso, el maní es por definición un alérgeno, ya que puede causar anafilaxis. Con lo cual, el objetivo de estas imágenes que comparto hoy con ustedes es concientizar a la población de los errores de rotulado. Acá algunos se presentan hasta con un dejo de gracia, pero créanme que deja de ser, o se torna mucho menos gracioso cuando el paciente es alérgico al maní, por ejemplo, o en el caso de producirse un error en la fórmula o en el prospecto o folleto del paciente de un medicamento, como veremos más adelante. En todos estos casos, las consecuencias pueden variar entre el retraso en el lanzamiento de un producto hasta un posible retiro del mercado, también denominado recall. ¿Bien? Avanzo. Con respecto al problema, creo que lo que nos preguntamos todos es, bueno, ¿qué tan frecuente es este problema y qué tan importante resulta ser para la industria? Bueno, si nos referimos a los especialistas en el tema, y en este caso Estados Unidos es un precursor en análisis y en obtención de data al respecto, según la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, es la razón número 1 los errores de etiquetado y packaging, y representa más del 50% de los retiros de mercado. Estudios también al respecto, analizando más puntualmente la industria de consumo de empaquetados, habla de que este es un problema que anualmente afecta al 80% de las compañías. Dentro del mismo análisis, también podemos destacar que más del 50% de las compañías debe cerrar al menos una vez al mes sus líneas de producción debido a este problema. Además, aproximadamente el 70% de las compañías realiza control visual. Acá se habla de un bajo ratio de automatización. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se habla de que aproximadamente 78% de las compañías no cuentan con una solución digital moderna y más del 80% están activamente buscando un nuevo sistema que pueda reducir estas tareas manuales e incrementar la precisión. Esto, por supuesto, tendiente a reducir los costos, volver más eficientes los tiempos y
eliminar los errores humanos. Algo también relevante es que muchas compañías no cuantifican el error de etiquetado. Esto habla de la falta de conocimiento, de idea o de magnitud del problema. Finalmente, todas estas ineficiencias en los procesos productivos terminan en la consecuencia de que los consumidores deben pagar un mayor precio, ya que deben pagar por estas ineficiencias. Habiendo resumido esto, la relevancia y el ratio de ocurrencia de este problema, realza la necesidad de contar con sistemas de monitoreo que tiendan a mejorar la precisión en el packaging, especialmente para la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica, cosmética. ¿Por qué? Porque son estos productos los cuales pueden tener un impacto sobre la salud de los consumidores. En un esfuerzo por intentar cuantificar estos problemas, hemos hecho una estimación. Voy a presentar dos casos extremos. Uno es, como ya mencionaba, el caso de un retraso en el lanzamiento de un producto, y más adelante en la presentación también voy a presentar la cuantificación de un retiro de mercado, un recall. Para ir al primer caso, nos remitimos a la industria vitivinícola. Todos los números que voy a mostrar están valorizados en dólares americanos. En este caso hablamos de un contenedor de vino premium cuyo packaging incumple las regulaciones al llegar al mercado destino por un error de etiquetado y se termina lanzando 60 días después de lo planeado. Para empezar, Canadá, en este caso el mercado destino es Canadá, no sé si lo mencioné, es un mercado monopólico donde las actividades de promoción no solo son caras, sino que son muy estrictas en tiempo. Estas se buquean y se prepactan con 6 a 8 meses de anticipación. Además de tratarse de un mercado atractivo para la industria vitivinícola, presenta un limitado espacio en góndola, una alta competencia y unos consecuentes costos de participación elevados. Llegar tarde implica que el comprador puede ejercer la opción de limitar el volumen de compra y de esta manera reducir el volumen que llega al mercado. Esto, para terminar el punto, esto implica que el productor debe colocar el remanente en otros mercados con esfuerzo y costos relacionados o destruir la mercadería con costos también asociados. Estos dos costos en este ejercicio puntual se asumen neteados con el reducido valor de venta en el escenario de la liquidación que estoy comentando. También hay multas asociadas, ya que el Estado exige que el packaging cumpla con las reglamentaciones locales. Esto no suele ser un costo mayor, pero en este caso todo suma, y si me siguieron en el análisis, es un costo que se suma al problema del etiquetado, del error de etiquetado. Además de eso, cada botella o caja debe ser reetiquetada para cumplir con estas reglamentaciones. Por otro lado, el contenedor queda varado en el puerto, no puede ser liberado hasta que cumple con lo estipulado por las autoridades, con lo cual, en este caso estamos suponiendo un retraso significativo de 60 días, muy realista, debido a varias razones. Demoras en agente en procesar el reclamo, negociaciones de extracargos, negociaciones en el calendario de promociones, etc. Y finalmente, intentamos hacer un cálculo de intangibles. Aquí el intangible se calcula como el diferencial del precio que el consumidor está dispuesto a pagar por un vino de similares características, pero de marcas alternativas. En este punto hay muchísima bibliografía disponible, pero en general se trata de estimaciones, ya que no solo es difícil de cuantificar, sino que en general las compañías no realizan el esfuerzo de valorizar cómo afecta a la marca el problema de llegar tarde al mercado o de tener un retiro de mercado, un recall. Para que tengan una idea, los especialistas hablan de un ratio en la industria alimenticia y bebidas, que es la que estamos planteando en este caso, de al menos un ratio de 2 a 1 entre valor de intangibles e intangibles que representa el valor completo de una compañía. Mientras que el 82% de esos intangibles se atribuyen a lo que es el valor de marca, o le denominamos el brand equity. Con lo cual, y acá hago un pequeño paréntesis, esto no parece descabellado, especialmente cuando se analiza, por ejemplo, el caso de las bebidas gaseosas, y puntualmente Coca-Cola. Que hayan tantos productores y que Coca-Cola tenga el éxito que tiene, claramente habla de una cuestión más allá de fórmula y mucho más relacionada a la marca y la construcción de esa marca. Si me siguieron con la matemática, esto totaliza aproximadamente $90.000, que representa un costo, un solo error de etiquetado o de packaging, en este caso en la industria vitivinícola, y este problema, este error, ocurre cada año
en diferentes mercados de destino con un promedio de más de 2 errores por cuatrimestre. Si me siguieron hasta ahora, el próximo ejemplo que voy a presentar es de intentar cuantificar un error de etiquetado en la industria farmacéutica, que en este caso termina en un retiro del mercado, un recall. Este sería el otro extremo, es mucho más delicado y complejo, ya que toca la industria farmacéutica, y en este caso implica retirar el producto del mercado. En este caso en particular analizamos un analgésico de venta sin receta y de libre acceso, el cual posee información de dosaje y excipientes incorrectos, por lo cual debe ser retirado del mercado. En este caso, con más de 53.000 unidades distribuidas en el mercado, a un precio de venta aproximado un poco por encima del dólar americano, el laboratorio pierde un total de $57.000 en ventas. Las cajas deben ser retiradas de cada punto de venta o centro de distribución, lo cual agrega costos de logística al retiro de mercado, los cuales se encuentran también sumados y deben sumarse a los costos de transporte originados en primera instancia para lograr que estos productos se colocaran en los puntos de venta. Además de eso, también hay infracciones. En el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública impone multas que sanciona por medio de aplicar un monto equivalente a de un décimo a 1000 veces la unidad tributaria mensual vigente al momento de la sanción, con reincidencias que pueden ser duplicadas. En el caso puntual de esta simulación, lo que hicimos fue simplemente aplicar un promedio simple, pero cabe aclarar que estas multas pueden ser por encima o por debajo de eso. ¿Por qué es esto? Porque muy interesante lo que ocurre en Chile y en otros países del mundo es que estas multas dependen del inspector que realiza la inspección, de la reputación del laboratorio, del nivel de distribución, entre otros factores. Con lo cual, en vez de existir una clara estructura tarifaria de público acceso y aplicable a todos por igual, depende un poco de la situación de cada recall en particular. Avanzo. Además de esto, es necesario destruir la mercadería, ya que no se puede revender. En el caso del análisis de los intangibles, aquí se tuvo en cuenta de nuevo la bibliografía especializada disponible, la cual indica que, por ejemplo, un poco refiriéndome al ejemplo que anteriormente presenté para la industria alimenticia, en el caso de la industria farmacéutica, se calcula que aproximadamente el 80% del total del valor de una compañía se atribuye a los intangibles. Y dentro de eso, un aproximadamente 35% corresponde al valor de marca, el cual es directamente afectado si se produce un retiro del mercado. Otros estudios también de rigurosidad científica al respecto hablan también de que después de un recall, aproximadamente el 14% de los consumidores confirma que reducirá o discontinuará en forma permanente la compra de ese producto. Otro 50%, la mitad de los consumidores, comunica que cambiará de marca de manera temporal, y el 21%, otro 21% habla de que nunca compraría algo de esa compañía en el futuro. Sin importar la marca, no compraría más allá de esa compañía. Con lo cual, se podrán imaginar que un error de etiquetado de este tipo puede ser catastrófico para las finanzas de una compañía, más cuando consideramos que estos errores se producen al menos una vez al año. Cabe destacar que en el análisis de esta estimación en particular no se tuvo en cuenta ni la clausura de establecimientos, ni la cancelación de autorizaciones de funcionamiento, patente o permisos. Son todos posibles desenlaces, pero lo único que harían es incrementar este número. Lo que intentamos con la estimación es mostrar un número, más bien un escenario a la baja, para poder cobrar conciencia de lo que es un costo de un retiro de mercado. Hay muchos ejemplos en el mundo de retiros de mercado. Recientemente, en el 2019, se retiraron en el caso de Estados Unidos. De nuevo me remito a Estados Unidos por la calidad de la información y por la rigurosidad en el análisis. Se retiraron 25.000 kilogramos de salchichas de pollo, vienesas de pollo, debido a que no contenían un alérgeno declarado en el packaging, que sí tenía. También hay otros casos. También en el año 2019 se retiró un medicamento que era para controlar la presión arterial,
y por error de etiquetado se comunicó un 12.5 miligramos de una droga que contenía, cuando en realidad contenía 25 miligramos de otra droga. Por lo cual todos estos son problemas de etiquetados que acarrean importantes consecuencias para las compañías. Me gustaría que se queden, y ahora como para resumir mi parte antes de darle inicio a la parte de Simón, me gustaría que se queden con un par de puntos, en este caso con 4 puntos en particular. Primero, que los errores de etiquetado tienen una alta ocurrencia, 1 de cada 2 en el caso de recalls. Además de eso son costosos, como ya vimos, vimos escenarios a la baja, pero especialistas y instituciones que regulan los retiros de mercado, los recall, hablan de que un recall puede representar más allá de 10 millones de dólares a una compañía en términos de costos totales. Por otro lado, muchas compañías no tienen una idea clara del alcance del problema, dado que no monitorean ni calculan el costo de un error de rotulado. Y finalmente, las herramientas tecnológicas actuales y los avances en el campo de inteligencia artificial deberían ayudar a los tomadores de decisión a avanzar en pos de revertir esta baja automatización de los procesos productivos. Y acá simplemente traigo a colación un ejemplo. Se habla que en promedio hay 4 personas por compañía que dedican parte de su tiempo a las tareas de control. Si totalizamos esto a lo largo del año, son aproximadamente 1000 horas al año destinadas solamente a esta tarea. Imagínense lo que podríamos hacer si esa tarea estuviera automatizada y ese recurso estuviera dedicado a tareas más que pueden agregar valor a la compañía. Eso es todo por mi lado. Doy paso a Simón para que continúe con la presentación. Simón, por favor. Gracias Juani, y nuevamente le repito el agradecimiento por la invitación a Simpress y por la participación de la gente que está aquí en nuestro webinar. Bueno, como decía Juani, tenemos a la vista el fundamento con números de la problemática que estamos tratando y de que hay una forma que nosotros proponemos para poder automatizar estos procesos y generar un mayor valor en todo el proceso de creación de arte y también en la regulación y en la aprobación. ¿Bien? Dale. Entonces, un poco retomando lo que decía Juani referente a los errores, y aquí voy a tomar un poco más de tiempo. La problemática de un error de packaging, ya sea, nombremos error de packaging, ya sea un estuche, a un flexible, a una etiqueta, a un error en unos ingredientes, en una indicación legal, en lo que sea, se da en base a nuestro juicio a estos puntos que están acá expuestos. La cantidad de archivos duplicados para generar historial y versión de las documentaciones de aprobaciones son muchas, y por ahí ustedes, a cada uno le va a hacer una sensación de que cada vez que necesito dejar un historial o dejar guardado una versión, voy poniendo la versión final, el final 2, el final 3, el final -3B1, y así voy construyendo una cantidad de archivos que en el punto de tomar la decisión de enviar a fabricar esa etiqueta o ese flexible o ese estuche, no sé cuál es el que está aprobado. Por ahí encontramos que ese punto es uno de los más graves para cometer este error. Luego se salta al proceso de revisión, en la cual la ida y vuelta de aprobaciones de documentos para aprobación de artes son repetidas, porque si hay, en la mayoría de las empresas participan entre 4 a 5 personas en el proceso de aprobación, por lo tanto, las opiniones no llegan todas al mismo tiempo, entonces tengo que tener un ida y vuelta para hacer los cambios. Por lo tanto, se crean revisiones, como decía, repetidas y demoradas en el proceso de aprobación. Hoy no sé si todas las empresas estaban preparadas para hacer trabajo remoto, por lo tanto, tener una plataforma que nos ayude a generar este ambiente de comunicación es mucho más viable.
El llevar controles para normativas, el llevar controles para indicaciones de mercados también son complicadas. Hay que tener y mantener una tabla de indicaciones por mercado, como decía, por legalidades. Por ejemplo, el área farmacéutica tiene muchas legalidades que cumplir en base al ISP, por ejemplo, o a la FDA si el producto es exportado. Ese tipo de controles hoy día no se hacen automáticos y se hacen totalmente visuales. Bien. El punto de la trazabilidad se responde también a que cómo lo hacemos para ir guardando historial de los cambios. ¿Sí? Si no guardo versiones de la versión, ¿cómo dejo yo trazabilidad de quién me pidió algo, cómo me lo pidieron, cuándo me lo pidieron y qué usuario me aprobó este cambio? Bueno, la idea es dejar todas esas trazabilidades. Entendemos que dentro de este flujo la cantidad de regulaciones que pueden tener los mercados referente a exportaciones y, como decía nuevamente, las regulaciones son muy cambiantes dentro del área de aprobación de packaging. Bien. Tenemos diseñadores trabajando en cambios menores que no son creativos, que por ahí no suman valor a su tarea diaria, y obviamente el peso que llevan ellos con el riesgo de cometer un error desencadena en recuperación de tiempo en la producción, en recuperación y pérdida de dinero referente a los impactos que puede hacer, por ejemplo, lo que decía Juaní, un recall. Hoy tenemos también una presión ambiental para tener reducción de desperdicio. O sea, hoy día todos estamos caminando hacia la huella de carbono, etcétera, este tipo de intangibles que no se miden referente a los desperdicios que nosotros botamos día a día. Bueno, pasando un poco a la solución, nosotros proponemos una plataforma de gestión de diseño operativo en el cual tenemos 4 puntos que van a ser muy importantes dentro de esta conversación. La idea es reducir el tiempo, reducir errores, aumentar el control y aumentar la productividad. Todo esto en base a una gestión de diseño operativo, como mencionábamos, referente a inteligencia artificial. ¿Bien? Bueno, Mundes está basado en una inteligencia artificial que lo que hace, modifica la forma en la cual se hacen las aprobaciones y en la cual se hacen el control de los archivos de diseño. Bien, un poco más adelante les voy a explicar a detalle cómo funciona cada uno de estos módulos, pero básicamente es poder cambiar el proceso de revisión automático y automatizado en el proceso de creación del arte. Bien, la idea de esto es que durante el proceso de gestión del packaging tengamos facilidad para trabajar remotamente, integrar la comunicación entre todas las áreas que intervienen en el proceso de packaging, ya sea marketing, sea diseño, sea control de calidad, sea el área de ventas. Bueno, todos pueden estar comunicados dentro de este proceso y además todos van a poder consultar la trazabilidad del arte y del packaging. Bien. Esta solución está dada para la alta demanda y por la gran cantidad de regulaciones cambiantes dentro del proceso packaging. Tenemos algunas estadísticas referentes a nuestros clientes en que la mayoría del impacto de la implementación va a reducir en un 43% el tiempo en lanzamiento de un packaging nuevo al mercado. Bien. Reduce también un 55% los tiempos de aprobación. Van a ver en una slide más adelante cómo se reduce este tiempo, porque hay procesos que pueden ser automatizables de control, ¿sí? También tenemos la reducción de costos en los reprocesos, ¿sí? La ida y vuelta del cambio de reproceso, la ida y vuelta del cambio para generar un reproceso en la imprenta también es muy alto. Y aumentamos el 50% la productividad de los equipos. Con estos números, que no son mera estadística para nosotros, sino que es la historia que hemos construido con nuestros clientes,
creemos y confiamos en que vamos por un buen camino referente a la automatización de procesos. Bueno, un poco para mostrar el detalle de nuestro sistema. Nuestro sistema cuenta con 3 módulos en el cual se concentra la información disponible para todos en el mismo lugar. ¿Bien? Todo parte desde una solicitud que puede venir desde marketing, producción, el área que necesite hacer gestión de contenido. Bien, nosotros le llamamos gestión de cambio, gestión de contenido del arte. Esto se hace a través de un módulo web. El módulo web interactúa directamente con el resto del equipo. El resto del equipo puede ser un equipo de diseño que sea externo o interno, ¿sí? Y el equipo de aprobadores, que también generalmente están dentro del mismo círculo de la empresa. La idea de dejar todo en el mismo lugar es que en el momento que yo quiera consultar el estado de un documento, tenga el acceso disponible para preguntar y ver en qué paso está, ¿sí? Cuando alguien genera una solicitud del proceso de creación de packaging, nuestro sistema notifica directamente al diseñador. ¿Cómo lo hace? Notifica directamente al diseñador porque nuestro sistema funciona con una extensión directamente en Adobe Illustrator. ¿Bien? Al estar conectado a Adobe Illustrator, eliminamos el correo electrónico de la gestión de tareas. ¿Bien? Cualquier gestión de tarea y control de contenido es notificado a través directamente de Adobe Illustrator. ¿Bien? Cuando el equipo de gestión de contenido, el equipo de diseño, el equipo de desarrollo termina esta tarea, el sistema notifica automáticamente a los equipos de aprobación. ¿Bien? Por lo tanto, como les decía, la idea es eliminar el correo electrónico y la ida y vuelta de archivos y de versiones, sino que disponemos el arte, desarrollado por el diseñador con la última versión y con los cambios requeridos. ¿Bien? El equipo de aprobación dispone de un módulo en el cual tiene herramientas de control. ¿Bien? Y aquí me voy a detener un poco en las reglas de control. ¿Cómo es capaz de generar nuestro sistema reglas de control? El sistema es capaz de leer el contenido del archivo gráfico, letra por letra, píxel por píxel. Por lo tanto, yo podría generar una regla de contenido en el cual, tomando el ejemplo del área farmacéutica, un medicamento que tenga ibuprofeno, por ejemplo, si yo clasifico un documento como ibuprofeno, los excipientes deben ser agua, azúcar y sal, por ejemplo. Si yo no completé agua, azúcar y sal porque el medicamento es ibuprofeno, el sistema me va a decir, ojo, te faltan contenidos que son obligatorios. ¿Bien? Eso para mí, estando desde el área de revisión y estando desde el área de la imprenta, me asegura de que los contenidos del desarrollo se cumplieron a cabalidad de acuerdo a cómo se solicitaron. ¿Bien? Por otro lado, también están los procesos que son automáticos, donde yo podría cambiar con automatizaciones dentro de la extensión en Illustrator, donde diga agua, cámbialo por aceite y esto se va a hacer automáticamente. Bien, evitamos el copy-paste, no queremos que el diseñador tenga que transcribir, sino que se vincula automáticamente mediante una herramienta de Find and Replace dentro de nuestra extensión. Con esos valores de contenidos automáticos, con la revisión de contenido automático, con las reglas de control, damos herramientas para que el equipo de aprobación no tenga que estar chequeando ocularmente que se cumplieron los contenidos. ¿Bien? Si fuese necesario también hacerlo ocular, nuestro sistema dispone de un comparador electrónico. Por lo tanto, yo podría ver qué cambió efectivamente entre una versión y la otra, marcado con un color dentro de las aprobaciones del documento. ¿Bien? Me podría dar cuenta rápidamente si algo se modificó y yo no lo pedí. ¿Sí? Podría ver si un logo se movió de posición o no, porque no está solicitado dentro de la tarea. Pero cuando hay un cambio mayor, por ejemplo, de texto, el sistema va a marcar que hay una diferencia entre una versión y la otra. Estamos también implementando la herramienta para poder medir el packaging. La idea de esto es eliminar tener que imprimir un documento para poder hacer el chequeo ocular.
La idea es poder hacerlo todo digital, en el cual nosotros también con esta herramienta podríamos medir si cumple con el estándar del plano que se pidió para generar el packaging. ¿Bien? Una vez cerrado este flujo de aprobación dentro de un módulo donde no hay correos electrónicos, donde todos se podrían comunicar y ver dentro de un pool de aprobación, todos podrían saber qué se está pidiendo generar. También se puede notificar al diseñador y al dueño del proceso para que haga correcciones, ¿sí? Todo va a quedar conectado dentro del mismo módulo. Una vez que esto se termina, se aprueba el documento, disponemos de un módulo de compartir documentos para que se puedan enviar directamente a la imprenta la última versión para que se pueda fabricar. ¿Bien? La idea de esto es mantener todo el control dentro de un solo sistema de gestión, de un módulo de control donde voy a dejar chequeado que el documento cumplió con todos los resquicios legales. Por lo tanto, me va a asegurar que el proceso de generación de packaging, al tener procesos automáticos, es mucho más confiable. ¿Bien? Vamos a mostrar un pequeño video donde hay un poco de resumen de lo que recién estábamos explicando. Y bueno, luego seguimos con un poco las preguntas que ya vimos que nos están llegando. ¿Cuál es el costo para tu marca de salir al mercado con un error de rotulado? En una empresa, en promedio, intervienen 4 personas en los procesos de control de archivos, destinando más de 4 horas al día, 1000 horas al año a esta tarea. A pesar de esto, millones de dólares se pierden en el mundo por errores de información en etiquetas. ¿Y si encontraras la manera de reducir estos costos a menos de la mitad? ¿Imaginas el impacto que implicaría evitar reprocesos, reducir desperdicios y llegar al cliente antes que tu competencia? Te presentamos Mundesk, un software de automatización del trabajo operativo de diseño, el único que te permite controlar el contenido de los documentos de diseño, editarlos en forma masiva, compartirlos y verificarlos en tiempo real. Resultados garantizados. Reduce más de un 70% el tiempo invertido en la realización de cambios masivos. Una herramienta colaborativa que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. Mundesk, Intelligent Variable Data. Bien, abrimos... Sí, dale. Abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Simón, se preguntan, ¿los errores es por falta de los elementos que componen una etiqueta, sobre todo para mercados internacionales? Esa es la pregunta. Bien, Juan, y si quieres desarrollarla tú referente al tema del recall. Gracias, es muy Simón. interesante ahí. Muchas gracias, Eugenio, y gracias por quien originó la pregunta. En general, los problemas se deben a tareas manuales durante el proceso de la modificación o la creación. Puede ser que la información no esté disponible, pero en general la información, se cuenta con la información, pero por procesos de idas y vueltas y errores humanos, la información no queda plasmada donde debería quedar plasmada o contiene un error en cuanto se plasma. Especialmente cuando hablamos de productos que se exportan, cada país de destino tiene sus regulaciones propias, con lo cual tenemos que asegurarnos de que el packaging cumpla con las regulaciones del país al cual está destinado. Y en esto, por supuesto, depende de las compañías. Hay compañías con más de 700 o 1000 SKUs, exportando a 100 países. Imagínense si uno no cuenta con una herramienta de automatización como la que estamos hablando, el problema de mezclar información que esto puede originar y, por supuesto, terminar en un error puntual como el caso del recall que presenté.
Tomando un poquito la palabra de Juani, referente al tipo de errores, acá estaba leyendo sobre mercados internacionales. Nuestro sistema es capaz de chequear que la altura de los textos legales que yo pueda dejar fijos se cumplan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del vino hay textos como el contenido y el grado alcohólico que tienen que tener una altura mínima o máxima. Bien, nuestro sistema es capaz de medir automáticamente en una regla de contenido, primero que el contenido esté dentro del desarrollo, y si está el contenido dentro del desarrollo, que además esté en una medida exigida, ¿sí? Eso se puede hacer. Y referente al error, hay algunas indicaciones legales dentro del packaging que por contenido legal deben estar, como por ejemplo, contiene gluten, mantener fuera del alcance de los niños. Entonces, cuando estamos haciendo un desarrollo de packaging, a veces estos contenidos que si bien son obligatorios, no se ponen dentro del packaging y esto podría llevar a un recall. Cristian Martínez pregunta, ¿y por qué las viñas no piensan en tener sistemas de impresión de etiquetas y contraetiquetas en sus plantas? El costo que mencionan equivale por un error pagar el costo de una máquina impresora y cortadora. ¿Es posible hacer algo en Chile? Pregunta Cristian Martínez. Creo Bien, que acá, gracias. Sí. puntualmente habla y creo que podemos desarrollar un poco de nuestros clientes actuales en la industria vitivinícola en Chile. Simón, te doy paso. Sí, bien. Buenísima pregunta y saludos para Cristian también. Mira, referente al área vitivinícola, nosotros en Chile, por lo menos, tenemos 3, 4 clientes del área vitivinícola, pero siempre pensando en los grandes clientes que pueden hacer una inversión. Estamos hablando de los 3 más grandes. En este caso, Conchitoro, San Pedro, las viñas más grandes que podrían hacer una inversión de este tipo. El resto están como muy al ras referente al costo, ¿sí? Referente a las ventas y referente al costo del proceso que ellos ya tienen internamente. No estoy seguro que pudiesen hacer una inversión referente a una maquinaria para autogenerarse etiquetas. Sí hay algunas empresas del área de laboratorios, por ejemplo el laboratorio de Unandín, consta con su propia fábrica de etiquetas y funciona sin ningún problema. Entonces por ahí están las dos aristas de esto. Sí hay capacidad de poder hacer una inversión para generar este tipo de implementaciones, pero sin lugar a dudas generar una implementación con un sistema de automatización es mucho más barato que hacer una inversión en referente a herramientas y proporcionar un nivel de negocio que es completamente distinto al del área vitivinícola. Jonas Torres pregunta, ¿cómo podrían estandarizar un orden con los archivos? O sea, un orden, así no se les confunde. ¿Cómo lo harían? Creo que lo respondieron ya, pero la transmito igual. Acá respondo de este lado. Simón, por favor, no dudes en agregar. Dale. El sistema lo que hace es precisamente sobreescribir la última versión, cosa que siempre estemos todos viendo la versión más actualizada. De igual manera, como bien dijo Simón, el sistema mantiene trazabilidad, con lo cual es posible ver las versiones anteriores. Y gracias a otra funcionalidad del sistema es posible ver las diferencias entre las versiones. Con lo cual, la forma más ordenada de mantener los files en su versión más actualizada es esta. Es mantener una trazabilidad abierta, donde se puede ver las versiones, pero además tener las capabilities de poder reescribir el file y que el último sea el que todos estamos viendo. Y que si por alguna razón alguien en el proceso no está viendo la última versión, que el sistema le haga saber de que esa versión no es la última y que hay una versión nueva. José Bodet pregunta, ¿hasta qué nivel llega la integración de Mondes con el diseño? En Illustrator, textos, colores, códigos de barra, imágenes, etcétera. Bien, gracias José por tu pregunta. Hoy el sistema es capaz de leer todo el contenido que sea editable en texto. Bien, por ejemplo, los códigos de barra son editables en texto, por lo tanto podríamos trazarlo. Podríamos buscar si el contenido del código de barras, en el caso de una versión
de una a la otra, editada dentro de Adobe Illustrator, si las barras cambiaron, el sistema te va a mostrar de que hay una diferencia. ¿Bien? Por lo tanto, gráficamente de versión entre versión, el sistema es capaz de encontrar las diferencias entre cada uno de los artes en Adobe Illustrator. Para hacer la automatización y cambios automáticos y control de contenido, sí el sistema busca el texto dentro del archivo gráfico, por lo tanto debe estar en un texto editable. Todo el resto de ubicaciones de logo, contenidos de logo, bueno, para el contenido explícito de un logo es difícil ubicar píxel a píxel, pero estamos trabajando para que eso sí sea fácil de reconocer. Alexis pregunta, ¿reglas de control a elementos en el archivo para la correcta aplicación de elementos como troquel, barniz, reservas de pegado, excedentes, están contemplados? Bien, Alexis, gracias por la pregunta. Eso lo tenemos nosotros en el roadmap. Por ahora lo que hace nuestro sistema es contenido de texto. Sí lo tenemos contemplado en una próxima actualización de poder hacer el control de elementos gráficos, ya sea píxeles o sea trazados. La idea de esto es que entre versiones tú también puedas ver la diferencia entre movimientos de píxeles. Con eso nosotros también tenemos una segunda herramienta que se llama Imagine Compare, en el cual, que es parte de Mundes, pero es un módulo aparte, en el cual tú podrías mirar todos los movimientos y todas las diferencias, ya sean gráficas o sean de texto. El sistema los separa entre uno y el otro, por lo tanto te postula todas las diferencias gráficas y te postula todas las diferencias de texto con un OCR. El OCR lo que hace es rápidamente buscar todos los textos dentro de una imagen y convertirlo a lenguaje texto para poder reconocer si hay un error o no. Y por el lado de la gráfica es encontrar píxel a píxel las diferencias. Hoy podemos controlar que esté el contenido igual a la versión original. Si no está igual a la versión original, el sistema te va a marcar unos puntitos de color y va a encontrar las diferencias. Acá creo que es relevante, Simón, para agregar, hay muchos países en cuales las regulaciones son muy, muy exigentes también en términos de reglas gráficas, con lo cual el hecho de que esté en nuestro roadmap responde a no solo controlar texto, pero también poder controlar gráficos. Regulaciones distintas y la idea es poder también corregir o controlar por eso. Disculpen, hay un comentario de Marcelo Espinosa que dice, en general, los lead time de las viñas, desde puesto el pedido por distribuidor internacional hasta el embarque, es entre 15 a 20 días. Lo es. Es un excelente punto, gracias. Sí, en general el lead time de llegada de nuestros países de Sudamérica a los principales puertos de destino rondan las 3 semanas. Eso, por supuesto, suponiendo que el contenedor cuando llega cumple con las regulaciones. Dependiendo del país de destino y los chequeos que se hacen random, el contenedor puede quedar varado en el puerto. Y un poco, y acá me remito al ejemplo de estimación que hacíamos, lo que intenta mostrar el ejemplo de estimación es el tiempo que ese contenedor termina quedando varado y por lo cual no puede ser liberado para la venta en su punto de venta. Pero no incluye el tiempo desde que sale de la bodega a que llega al puerto de destino. Espero que quede claro. Catalina Rodríguez te pregunta, ¿esta herramienta sirve para que los impresores revisen y filtren archivos de las agencias de diseño? Perfecto, muy buena pregunta. No lo habíamos mencionado. Nosotros en el grupo de clientes, tenemos clientes del área farmacéutica, del área vitivinícola, del área de alimentos, y también tenemos clientes de imprenta, ¿sí? Tenemos un par de clientes que son imprenta, y ellos derechamente lo que hacen es tomar el arte desde el área de diseño y agregar reglas de control para controlar nuevamente el contenido del arte. Y una cosa muy interesante es que además lo pueden compartir directamente con su cliente. La idea de tener la comunicación desde la agencia con la imprenta y el cliente final dentro de un solo módulo de comunicación es vital.
funciona con la imprenta, no hay ningún problema, por lo tanto la imprenta podría tener dentro de su módulo de control, ya sea que lo sumen ahí a ESCO o algún software de gestión gráfica, podrían tener dentro de Adobe Illustrator este control de contenidos. Alfonso pregunta, ¿el cambio de lenguajes en etiquetas de chino, inglés, indio, árabe, español, reconoce igual la gráfica y textos modificados? Creo que acá, muchas gracias por la pregunta, Alfonso. Sí, por supuesto, lo tenemos contemplado y la mayoría de los idiomas del mundo pueden ser leídos por la herramienta, si no todos, ya que la herramienta es capaz de poder comparar las diferencias, ya sea en una palabra de nuestro idioma o de nuestro vocabulario occidental, o una palabra de un vocabulario distinto, como por ejemplo el asiático. Con lo cual sí, es posible, puede controlar las herramientas, el texto en otros idiomas también. Sí, María Eugenia, sí, ahí sumo un puntito. Es muy interesante referente al tema del idioma, en el tema de la clasificación y la regla automática. Por ahí nosotros podríamos clasificar un documento como que esta contraetiqueta, en el caso de la vitivinícola, esta contraetiqueta está clasificada para Canadá, por ejemplo, y al ser en Canadá el contain sulfites tiene que ir en francés, por ejemplo. El sistema es capaz, no necesitas darle una indicación específica al diseñador, sino que el sistema va a ir a revisar si la contraetiqueta es para Canadá, tiene que ir a buscar la palabra contain sulfites escrita en francés. Por lo tanto, él va a ser capaz de revisar un texto en francés. Marcelo Espinosa comenta, un container se carga entre 20 a 25.000 botellas para un destino, pero con distintos distribuidores, es decir, etiquetas distintas. Una viña grande envasa aproximadamente un container por hora, generalmente a 2 turnos, por lo que los errores de etiquetas se pagan caros. El flujo es muy rápido. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, coincidimos. A veces los contenedores salen llenos con una sola etiqueta a un solo destino, lo cual facilita la trazabilidad y el análisis, pero sí hay casos más complejos, contenedores que salen muchísimas etiquetas, distintos destinos, con lo cual agravia o genera mayor complejidad del sistema. Realmente el análisis que intentamos hacer es mostrar, como bien decía, un análisis o una estimación a la baja. Hay muchos errores de etiquetado, no todos terminan en el caso que planteé, pero algunos sí lo hacen. Es muy difícil para las compañías medir esto, en general no se mide. Aquí hay costos de oportunidad, hay costos de no calidad, hay costos de intangibles, que son muy difíciles de medir y que las compañías en general no lo hacen. También vale la pena que destacar que hay aquí en todos estos procesos de errores, hay generalmente una posición, digamos, en juego, con lo cual es complejo y ayuda un poco a no necesariamente comunicar el error o no necesariamente llegar a controlar su medición y trazabilidad. Aquí es importante destacar que es muy difícil para una compañía poder entender el costo total de un error y además de eso poder descifrar o entender dónde se originó el problema y si así fue, si se debió a un error humano. Somos humanos, cometemos errores. Creo que lo que sí la tecnología actual nos permite es poder contar con herramientas como la que mencionaba Simón Mundes para poder reducir estos errores humanos. Y creo que de esa manera podemos reducir más allá de la complejidad que tenga el contenedor o el destino donde vaya el vino. Por ahí, Juan, y también se estresa toda la cadena, no es tan solo también el cliente que puede ser la farmacéutica o la vitivinícola, el cliente final, sino que también terminamos estresando después de un error al convertidor, ¿cierto? A la imprenta que haga el estuche o que haga la etiqueta. También le metemos un nivel de estrés por querer subsanar un error para cubrir un contenedor en el tiempo y forma que
se necesita. Por ahí también la imprenta asume ese tipo de responsabilidad y también dentro de ese lead time de tiempo que tiene para poder entregar, herramientas como esta automatizan el proceso de revisión, en el caso de Imagine Compare para la revisión de impresos, y también para la creación de artes dentro del proceso interno. Entonces, por ahí la automatización genera un ahorro de tiempo que es necesario en el caso del estrés que se comete en este tipo de errores. Nolvia Reyes les pregunta, ¿hay que crear ficheros para cada trabajo con los requisitos que debe cumplir determinado empaque para que la herramienta tenga una base comparativa? Bien, Nolvia, gracias por tu pregunta. El sistema lo que hace es cubrir reglas generales, ¿sí? Podemos tener, como dices tú, ficheros, podemos tener reglas generales para cada tipo de producto. O sea, yo podría clasificar, todo esto funciona a través de la clasificación de los documentos. Yo podría tener reglas, por ejemplo, para Norteamérica, reglas para Canadá, reglas para Chile, que cuando yo clasifique un documento como una contraetiqueta para Chile, él va a ir a hacer referencia a las reglas de Chile. ¿Bien? Por lo tanto, podríamos tener reglas generales, reglas por mercado o reglas directamente en una tarea de contenido. Cuando yo genero una tarea de contenido para el desarrollo del packaging, yo podría ya poner reglas para ese contenido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a desarrollar un estuche para un medicamento que es solamente para diabéticos, un ejemplo. Dentro de ese desarrollo del estuche yo podría poner una regla de contenido que diga mantener fuera del alcance de los niños. Por lo tanto, el diseñador no va a poder pasarse ese texto o esa indicación legal, por lo tanto, va a ser una base comparativa solo para ese producto. ¿Bien? En el caso de que necesite además pasar por la reglamentación de Chile, bueno, adicionalmente va a pasar por las reglas de comparación del mercado chileno. Simón, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que escucho Dime. siempre por parte de los impresores, es preguntarte si se integra con otros RP. Sí, sí. Bueno, nosotros hoy, es buenísima tu pregunta y es bueno que todos sepan. El software es totalmente nuestro. Nosotros tenemos nuestro software y nuestro equipo de desarrollo abierto a hacer integraciones. Ya hemos hecho un par de integraciones con clientes que nos han pedido hacer implementaciones con SAP para tener o mantener la data de las artes, saber si tienen aprobaciones o no, si tienen documentos pendientes, si tienen tareas por realizar o no referente a la gestión de arte. Podemos hacer integraciones con ERP de gestión gráfica, como por ejemplo ESCO, Web Center, etcétera, donde nosotros podríamos disponer el archivo ya revisado para que ingrese un flujo de gestión de contenidos del área gráfica, de las imprentas, por ejemplo. El sistema se puede integrar, nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, vamos a ofrecer la palabra. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede realizar a viva voz. ¿Tenemos alguna otra? Parece que estamos. Buenísimo. Simón, bueno, agradecerles a los dos por la excelente charla, a todos por la asistencia y a Mundes por enriquecer este Cyber Print and Pack con una charla tan interesante. Con esta charla terminamos el ciclo de eventos del Cyber Print Pack y quiero aprovechar de agradecer a todos los expositores por creer en este proyecto, a los casi 3.000 visitantes a la plataforma del Cyber y a las 1.500 personas que participaron en las charlas. Estamos muy contentos por los resultados de este Cyber Print Pack y así que con la última charla de Mundes aprovechamos de despedirnos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias María Eugenia, gracias Impres, saludos. Gracias Chao, a todos. gracias a todos.